Octubre siempre llega con un peso distinto en los pueblos donde la noche parece quedarse más tiempo. En esas semanas, el aire trae algo distinto, como si las voces antiguas encontraran oportunidad para volver a hablar. Buenas noches. No voy a decir mi nombre ni el pueblo exacto donde ocurrieron estas historias para no poner en riesgo a nadie. En aquella época, yo trabajaba en programas de educación rural, era maestro itinerante y me asignaron a varias comunidades pequeñas. Llegué con mochila, libros y el convencimiento de que enseñar era lo único que importaba. Cuando se trabaja así, uno aprende a escuchar más de lo que habla, y muchas veces lo que se escucha no entra en los libros. Llegué al pueblo en una tarde de bruma, las casas eran de adobe y techo de lámina vieja, el polvo del camino olía a tierra seca y a humo lejano, el poste de luz tenía un cable suelto que chispeaba en las noches, y los perros aullaban como si marcaran el tiempo. Sería la 1 de la mañana cuando los gritos me despertaron. No eran gritos de pelea ni de borrachera, eran gritos cortos, agitados, una mezcla de miedo y llamada urgente que se repetía en la madrugada. Salí con la familia que me hospedaba, en la calle había gente, luces de linterna que temblaban y un olor agrio a humo y a algo quemado. Al principio pensé en un accidente con animales, pero la palabra que más escuché fue nahual, y esa sola palabra cambió la forma en que miré a la plaza y a las sombras. Quédense hasta el final, porque lo que van a escuchar hoy no son rumores, son relatos que presencié, y cada uno dejó marcas en la gente y en mí. Bienvenidos, buenas noches, comenzamos. Les cuento la primera historia porque fue la que me hizo entender que hay fronteras entre el miedo y lo inexplicable que es mejor no cruzar desprevenido. La noche en que encontré al nahual empezó con una llamada en la madrugada. Doña Marta, que me hospedaba, golpeó la puerta y me dijo en voz baja y con manos temblorosas: ya van, salimos». Llevamos linternas y una escoba rota. El viento olía a algo húmedo que parecía venir del monte. Se sentía frío en la piel, como agua que no moja, y al acercarnos vimos a un grupo de hombres forcejeando con un cuerpo atado. En el centro, un animal enorme, pelaje oscuro con manchas que parecían quemaduras, ojos demasiado humanos. Julián, uno de los hombres, gritó: «No se mueva, que esto no es un animal cualquiera», y el lugar olía a pólvora, sangre y barro revuelto. Empezó un diálogo que no olvidaré. «¿Qué es eso?», preguntó Lucía, la hija de la señora Rosa, con la voz rota. «Un nahual», respondió Ramón, que había regresado del campo horas antes. «No, si fuera nahual habría sido otra cosa», dijo el delegado Enrique con gesto escéptico. «Les juro que vi cuando...» «Bajó del cerro», insistió doña Marta. «¿Cómo sabes?», pregunté yo. «Porque me miró y luego se fue con un ruido como de cadena», contestó Julián. «¿Y qué hacemos?», preguntó alguien más. «Amarrarlo hasta que amanezca», dijo el curandero Mateo. «No lo quemen», pidió Lucía. «¿Quién va a cuidar a los niños si esto sigue?», preguntó la señora Rosa. Y la conversación siguió en torno a la posible presencia de brujas o nahuales. Fueron 8 intercambios seguidos, cada frase cargada de miedo y de órdenes improvisadas, cada voz con un timbre distinto. Miedo resignado, furia protectora, incredulidad profesional, súplica de una madre. Mientras tanto, yo observaba. Las manos de la gente estaban ásperas por el trabajo, los dedos con olor a asadón, la ropa olía a sudor y a café, y el silencio entre las frases pesaba más que cualquier palabra. La primera madrugada terminó con el animal amarrado y la gente cansada pero vigilante. Durante ese período supe cosas que no decía por nombre. La familia de la escuela había sido objeto de rumores por generaciones. Habían ocurrido pérdida de animales y noches en vela. Y la llegada de un forastero o de una sombra siempre encendía conversaciones en la plaza. Les doy un poco de contexto personal para que entiendan por qué yo estaba ahí y por qué esas voces me vinieron a buscar. Mi backstory no es heroica. Crecí en una ciudad mediana donde las historias de campo me parecían fantasías leídas en libros. Fui maestro porque creí que la educación era la forma de cambiar el mundo, y acepté las plazas rurales con la ingenua idea de enseñar matemáticas y leer a niños que preferían jugar antes que escuchar tablas de multiplicar.
Al llegar a estos pueblos, mi idealismo se encontró con la realidad de casas con tinacos viejos, de caminos que se inundaban con la primera lluvia, de radios que solo funcionaban de día. Aprendí a ganarme la confianza de los vecinos llevando semillas y ayudando en la siembra, a sentarme a la mesa y comer frijoles con la misma mano con que sostenía un libro, y a escuchar historias al atardecer cuando las abuelas barrían la plaza y ciertos hombres bebían café y hablaban queda manera de sucesos que no figuraban en los libros. Fue en esas noches, sentado en una sala con paredes de cal y con un petate en el suelo, donde escuché por primera vez hablar de nahuales como si fueran vecinos ausentes. Esa serenidad previa a mis encuentros me sirvió para entender que la gente guarda sus miedos en rutinas. Cierran puertas a cierta hora, ponen tijeras en las ventanas, colocan cruces de palma tras la puerta principal y mantienen vigilias en grupos cuando creen que algo extraño ronda. Este breve pasado mío, de maestro que aprendió más de la noche que de las lecciones, explica mi rol en lo que vendría. Aún así, hace falta contar otro trasfondo, el del personaje que marcaría la segunda gran historia. Una mujer que todos llamaban la Madre del Cerro, una presencia que, según varios, había llegado al pueblo décadas atrás, y que algunos describían como curandera y otros como bruja. Su backstory es compleja y merecía ser escuchada en varios párrafos para entenderla. Dicen que nació en un pueblo vecino, hija de una mujer que hacía rezos y ofrendas en la milpa. De joven fue campesina y aprendió de plantas y curaciones, pero también comenzó a trabajar sola en la noche, subiendo al cerro a recoger hierbas que nadie más veía. La gente la respetaba y la temía. Ayudó a sanar a niños febriles, pero también se negó a dar explicaciones cuando animales desaparecían. Con el tiempo, se corrió el rumor de que hablaba con las sombras y que tenía tratos con seres que no son de esta tierra. Algunos jóvenes la vieron salir al amanecer con ojos brillantes y manos manchadas de barro, y contaron historias de centellas que la seguían. Esa ambigüedad de ayuda y temor la convirtió en figura central. La llamaban a las emergencias, pero nadie quería tocarla sin protección. Los que la defendían decían que era una guardiana. Los que la señalaban hablaban de pactos. Sus palabras siempre fueron medidas, y sus ojos parecían conocer secretos del viento. Esa combinación de curandera y acusada de brujería la situó como un personaje de doble filo. Por eso, en la historia siguiente, cuando una noche los sonidos y las luces se mezclaron, su presencia sería crucial. Vuelvo a la plaza. La reacción colectiva ante el nahual fue inmediata. Hicimos un rondín, organizamos turnos y la comunidad nombró responsables. Ramón cuidaría el frente de la escuela. Lucía y doña Marta vigilarían la calle principal. Julián iría a avisar al delegado Enrique y el curandero Mateo prepararía un rezo y hierbas. El diálogo para coordinar aquello fue largo y con al menos 10 intervenciones hasta que hubo consenso. «Tenemos que mantenerlo amarrado y esperar a que venga la luz del día», dijo Mateo. «No quiero que lo maten y después digan que fue brujería», replicó Lucía. «¿Y si se suelta?», preguntó Julián. «Lo vigilamos, no lo dejamos solo», dijo Ramón. «Yo puedo quedar», ofreció doña Marta. «Entonces, que usted se siente aquí», dijo el delegado con gesto cansado. «¿Y usted, maestro, qué piensa?», me preguntaron de improviso. «Que debemos documentarlo, tomar fotos», respondí, sintiendo que mi papel había cambiado de maestro a registrador. La tensión se alargó. Se escuchaban pasos por las tejas, un perro ladró lejos, la noche trajo un zumbido que nadie supo identificar. En la madrugada se realizaron procedimientos. Algunos trajeron una lámpara, otros una soga vieja, y Mateo recomendó poner ramitas quemadas para ahuyentar supuestas presencias. En términos técnicos, describiré la forma en que se inspeccionó el animal para dar credibilidad. Se hicieron fotografías con el celular, se tomaron notas sobre marcas en la piel, se recogieron pelos con guantes y se selló un pequeño puñado en un frasco de vidrio para su análisis. Además, se marcó la hora y se pidió al delegado que registrara los nombres de los presentes. El procedimiento, sencillo pero ordenado, buscaba establecer evidencia que pudiera corroborarse más tarde.
Esa noche, sin embargo, nada técnico pudo explicar el momento en que la criatura se levantó de manera inesperada y emitió un sonido que parecía una risa humana mezclada con un gemido de animal. El clímax fue abrupto, la cuerda se rompió, hubo empujones, una linterna se cayó y la sombra desapareció entre el monte con un ruido como de hojas rasgándose. La gente gritó, se escuchó un golpe como si algo chocara con la viga de una casa, y después vino el silencio pesado. Al amanecer, los vecinos contaron lo que había pasado. Desaparecieron gallinas, un burro amaneció con marcas en el lomo y en el corral había plumas quemadas esparcidas como si alguien hubiera intentado prender fuego. Algunos encontraron una marca circular en la tierra, caliente aún, como si hubieran puesto allí un brasero que se apagó de golpe. Las explicaciones se dividieron entre la fe popular y la duda práctica. El delegado habló de posibles culpables humanos, de bromas pesadas, de rencillas. El curandero dijo que había sido un nahual y ofreció proteger a las familias con rezos y ritos. Esa mezcla de interpretaciones es típica. Por un lado la tradición habla de seres que se transforman y por otro la modernidad pide pruebas, y muchas veces las pruebas que se encuentran son ambiguas. No es casualidad que la gente empezara a proteger sus casas con tijeras abiertas en las ventanas, con ropa al revés en los portales y con cruces de palma escondidas tras las puertas. Pasa el tiempo y la convivencia cambia. Hay un rumor que circula, la escuela adelanta clases por la tarde y la plaza queda vacía antes de las 10. Antes de seguir con la próxima historia, quiero pedirles algo concreto. Si esta clase de relatos les pone la piel de gallina, cuenten en los comentarios cuál de estas primeras escenas les inquieta más. Empiecen su respuesta con "La noche de" para que pueda identificar rápido sus historias. Si ustedes viven en zonas rurales y han visto algo parecido, su testimonio puede ayudar a identificar patrones. Recuerden que leeré algunos comentarios en videos futuros y que la comunidad sirve para juntar piezas. Seguimos. La segunda historia ocurre semanas después, relacionada con la madre del cerro y un ataque nocturno en una casa donde una familia quedó vigilando tras sucesos extraños. Fue una noche de luna nueva, sin estrellas claras, el viento apenas movía las hojas y en la cocina se sentía un calor húmedo como de olla destapada. La familia dormía intranquila porque unos perros llevaban días sin querer entrar al corral. La madre, que estaba sola con su bebé, escuchó pasos en la azotea que sonaban como si alguien caminara con palos. Se despertó, encendió una vela y entonces escuchó un canto lejano, unas palabras en un idioma que no reconoció, pero que resonaban como si vinieran desde dentro de la casa. Se armó un diálogo entre la madre y su esposo, que llegó corriendo. «Hay alguien en el techo», dijo ella. «No puede ser, nadie debería estar ahí», respondió él. «Las copas de los árboles están quietas», agregó la señora, con voz entrecortada. «Quizá es el viento», propuso él, intentando calmar. «No, es una voz», repitió ella, y la discusión escaló hasta que ambos decidieron salir con una lámpara y ver qué ocurría. Al abrir la puerta, notaron plumas en el umbral, un olor a hierba quemada y una marca en la pared, como si alguien hubiera raspado con uñas calientes. Hubo entonces un intercambio más tenso entre vecinos que acudieron. «¿Quién hizo esto?», preguntó don Ramón. «No sabemos», contestó la madre. «Se parece a cuando los animales atacan el gallinero», comentó Julián. «No, esto es diferente», dijo Mateo, que ya había traído rezos. «Traigan agua bendita», pidió doña Marta. «No toda la gente cree en eso», replicó el delegado Enrique. «A mí me importa mi familia», dijo el esposo, con voz dura. Fueron al menos 9 intervenciones en corto espacio. La mezcla de miedo y de soluciones prácticas llenó el aire. En esa escena hubo múltiples sensaciones: el tacto de la madera fría de la puerta, el sabor metálico en la boca por la tensión, el olfato de cera derretida, la visión de sombras moviéndose en las tejas y el sonido persistente de un canto que nadie podía identificar. Mateo realizó un rito simple para describir. Tomó agua, la mezcló con hojas de romero, dijo unas palabras en voz baja y luego pasó la mezcla por las ventanas mientras tocaba madera. Explicado técnicamente, el ritual consistió en quemar hierbas para crear humo, que según la tradición rompe la concentración de energía negativa. Se trazó una cruz con ceniza y se colocaron objetos de protección en las esquinas. Son actos simbólicos y, desde la perspectiva antropológica, funcionan para dar orden y control en situaciones caóticas.
La tensión duró horas y la noche volvió con un silencio opresivo. Al día siguiente, la comunidad organizó rondas nocturnas y algunos hombres apuntaron con linternas hacia la azotea donde habían visto una figura encorvada. Llegaron a un punto de enfrentamiento, vecinos con palos y linternas contra lo desconocido. En ese forcejeo apareció una figura encapuchada, no humana del todo, con garras largas. Hubo empujones, un golpe seco contra una pared y el olor a sulfuro que algunos describieron como similar al de una vela apagada. El clímax fue visceral, alguien gritó «¡A la plaza!» y la gente corrió en tropel, dejando atrás objetos personales y un silencio que pesó como plomo. La resolución fue improvisada, se llamó a un curandero de otro pueblo, se limpiaron las huellas y se hizo una vigilia de 3 noches. En el proceso se encontraron plumas negras y unas marcas en la cuna del bebé, pequeñas quemaduras en la madera. La comunidad reaccionó con una mezcla de ira y protección. Varios pensaron en linchar a la supuesta bruja, otros pidieron no hacer justicia por mano propia para evitar problemas legales. Esa tensión social se manifestó en diálogos largos en la plaza. Si es bruja, hay que expulsarla, decía uno. Y si es un vecino equivocado, respondía otro. Tenemos que organizar guardias, proponía el delegado. Que el que acuse pruebe, gritaba alguien más. Al final se llegó a un acuerdo. Buscarían pruebas y se apoyaron en el curandero para proteger la casa. Pasaron días de vigilancia y lecciones aprendidas. La gente empezó a cambiar hábitos. Se dejaron de colgar ciertos objetos en la puerta, se pusieron cerraduras más fuertes y se evitó salir por la noche en solitario. Ya a un tercio del relato inserté la llamada para comentarios, y en este punto la interacción fue precisa. Recibimos mensajes, relatos y preguntas que ayudaron a construir redes de apoyo entre quienes vivían en áreas rurales. La tercera historia es quizá la más larga y la que provocó la reacción colectiva más grande. La llegada de un hombre extraño al pueblo, la casa del pozo y la investigación que terminó en una madrugada de linchamiento y descubrimiento de un pozo con restos. Todo empezó con un sujeto nuevo que alquiló la casona al borde del pueblo, un lugar con un pozo antiguo tapado por una losa. El extraño no hablaba mucho, se le veía al amanecer cargando bidones y al caer la tarde encendiendo fogatas pequeñas. Los niños comenzaron a desaparecer por la noche, primero un perro, luego una cabra, luego varias gallinas. El rumor creció hasta que alguien vio sangre cerca del pozo y se armó la primera conversación entre vecinos. ¿Lo han visto últimamente?, preguntó Lucía. Sale a medianoche con una pala, dijo Julián. ¿Y qué hacemos?, consultó doña Rosa. Avisar al delegado, propuso el maestro que era yo. No esperemos a la policía si esto sigue, dijo Ramón. Los intercambios se multiplicaron, llegamos a 10 voces distintas que intervinieron en la asamblea improvisada de la plaza, y la decisión fue ir a revisar la casa del extraño en grupo. Cargamos linternas, palos, guantes y una mezcla de rabia y miedo. Las sensaciones esa noche incluyeron el crujir de la grava bajo los pies, un olor fétido que venía de la casa, el tacto de las hojas húmedas en las manos, el sabor amargo de la adrenalina en la boca y la vista de sombras moviéndose detrás de cortinas rotas. Al entrar había restos de comida en descomposición, plumas ensangrentadas y una varilla de metal con rastros de hollín. El diálogo dentro de la casa tuvo 7 u 8 intercambios tensos. ¿Qué es esto?, preguntó el delegado. Parece sangre, dijo el curandero, mirando una mancha seca. Aquí hay marcas, señaló una mujer. Hay un olor como a ceniza, agregó otro. ¿Y el pozo?, preguntó alguien más. Al levantar la losa del pozo, apareció un olor podrido que golpeó la nariz, una bruma corta que al exhalar parecía humo. Encontramos restos de plumas, huesos pequeños y un trapo con símbolos trazados en ceniza. Hubo un momento en que la comunidad decidió actuar y sacar lo que había dentro con palas y cuerdas. El procedimiento fue descrito por el delegado con precisión. Se registró el hallazgo, se tomaron fotos, se colocaron las muestras en bolsas y se pidió a la fiscalía que enviara personal. La explicación técnica de ese levantamiento incluye cadena de custodia básica, toma de fotografías in situ y sellado de evidencias para que la investigación fuera válida. Entretanto, la gente no esperó. Algunos acusaron al hombre y se organizó una vigilancia hasta que la fiscalía llegó. Lo que ocurrió después cambió el pueblo. Se descubrió que el pozo tenía restos que no correspondían a animales domésticos y la investigación inicial habló de prácticas rituales. Hubo una noche en la que la multitud quiso linchar al hombre. El clima social estaba en su punto más alto, y la tensión se desbordó en reclamos, golpes y amenazas.
Intervinieron voces que pedían justicia y otras que pedían calma, en un diálogo que escaló hasta que la autoridad llegó y llevó al sujeto para interrogatorio. La comunidad quedó dividida entre quienes pedían castigo y quienes apuntaban a causas más profundas, ritos antiguos, necesidad de sacrificios en un contexto de escasez o incluso influencia de nahuales que manipulaban a los vulnerables. Las repercusiones fueron prácticas, más cerraduras, rondines de la noche y la creación de un pequeño grupo de vigilancia con nombres claros. Ramón fue nombrado coordinador, Lucía encargada de avisos, Julián de logística, doña Marta de apoyo a las familias afectadas y yo como contacto con autoridades por mi función en la escuela. En paralelo, surgieron interpretaciones científicas que buscaban descartar explicación sobrenatural. Un perito forense local informó sobre posibles ataques de animales salvajes y contaminaciones. Esa voz cínica y profesional trajo consuelo y también más preguntas. La cuarta historia trata de luces que bajan del cerro, un fenómeno visual que varias personas vieron en noches sin tormenta. Fue en noviembre, un tiempo sin lluvia en el que el cerro parecía emitir un pulso propio. Una noche, desde el camino por donde pasa el transporte, varios vecinos observaron bolas luminosas flotando entre los árboles, moviéndose sin viento y con un zumbido bajo que hacía vibrar las ventanas. El primer intercambio fue entre dos paisanos en la banca. ¿Ves eso?, dijo uno. Sí, como pequeñas velas, respondió otro. No se mueven como luciérnagas, añadió una voz desde la esquina. Se detienen en el aire, comentó Lucía. Y se acercan a los cerros, dijo el delegado. ¿Pueden quemar algo?, preguntó don Ramón. No, no tocan la tierra, dijo Mateo que llevaba una grabadora. ¿Entonces qué son?, insistió otro vecino. Esos 8 intercambios fueron acompañados por descripciones sensoriales, la vista de las luces redondas y amarillas, el sonido bajo como una frecuencia constante, el olor a ozono después de que las luces pasaban, la sensación de frío en la nuca como si alguien respiraba, y el sabor metálico en la boca de quienes miraban. La repetición de esos avistamientos generó un registro colectivo. Varias personas sacaron celulares, grabaron y compararon vídeos que mostraban destellos, pero sin una forma coherente que la ciencia pudiera definir. Algunos expertos locales propusieron explicaciones naturales, gases del subsuelo, reflejos de faros lejanos o fenómenos eléctricos. Otros invocaron la palabra centellas. Yo mantuve un escepticismo abierto, las pruebas eran visuales y ruidosas, y la comunidad se dividió entre quienes buscaban una explicación racional y quienes la aceptaban como signo de algo mayor. La quinta historia es más contemporánea y sirve como cierre antes del epílogo. Un encuentro en la carretera con un animal humanoide que obligó a una patrulla improvisada a enfrentar lo inesperado. Era la madrugada de un traslado desde la escuela a la cabecera municipal. Íbamos en una camioneta con luces altas, el viento golpeaba las ventanas, la radio tenía estática y de pronto algo cruzó frente al vehículo. Una figura erguida, alta, con pasos largos que no parecían de animal. El conductor frenó de golpe. Hubo un diálogo entre quienes iban en la camioneta de al menos 6 intercambios. ¿Qué fue eso?, preguntó el maestro. Paré en seco, dijo el conductor. Se veía humano pero no era, dijo una voluntaria. No tenía cara, añadió otra persona. Tenía garras, dijo uno de los chicos con la voz temblorosa. ¿Y si atropellamos algo?, preguntó el conductor. No, no se movía como animal, insistió el maestro. La sensación fue de vértigo. Las manos sudaban en el volante, la respiración se aceleró, el olor a hierba pisada subió desde la cuneta, y la visión de la figura quedó pegada en la pupila. Decidimos bajar y seguir su huella. Al acercarnos quedó claro que no era un zorro ni un coyote. Las huellas mostraban dedos demasiado largos, casi humanos, y el pelo pegado a la piel por humedad. Lo buscamos hasta una zanja y luego la pista se perdió. La reacción psicológica fue inmediata. Conversaciones largas en la comisaría, sobre protocolos, sobre la posibilidad de un escape de animal exótico y sobre la necesidad de no difundir miedo. Esa noche me marcó porque entendí que el límite entre lo rural y lo sobrenatural puede cruzarse en un instante, con la misma facilidad con que se cruza una calle oscura. Pasadas todas estas historias, el epílogo muestra cómo cambió la vida en ese lugar en 3 momentos temporales, que resumiré para que vean consecuencias y hábitos que quedaron. Un mes después, las cosas estaban alteradas pero funcionaban con rutinas nuevas. La gente se organizó en grupos de vigilancia y se establecieron turnos nocturnos en la plaza. Las tiendas cerraban antes de las 10, la escuela adelantó actividades y se instaló una cadena de llamadas para avisos nocturnos. Doña Marta y Lucía coordinaban a las familias para que siempre hubiera alguien en vela. Julián revisaba alambrados y colocó piezas de metal en las ventanas. Ramón y la señora Rosa repararon puertas. Los más jóvenes miraban aún con temor. Curiosidad,
pero los mayores mostraban manos temblorosas cuando contaban las noches en voz baja. Un mes después, hubo aún temor, pero también una sensación de control. La vida cotidiana se adaptó con cierres tempranos y con prácticas tradicionales reforzadas, como cruces de palma y pequeños rezos en las esquinas. 3 meses después, la tensión cambió de tono. La fiscalía había enviado un informe preliminar sobre la Casa del Pozo, y aunque no se había cerrado el caso, la investigación dio pie a debates más fríos en la comisaría. Algunas familias recuperaron animales, otras no. La escuela volvió a su horario normal, pero con más precaución en salidas nocturnas y con sesiones informativas sobre seguridad. La comunidad creó un registro de incidencias y los vecinos acordaron no aplicar justicia por mano propia, pero sí mantener la vigilancia organizada. Hubo reuniones en la misa de los domingos donde se habló de apoyo mutuo y se invitó a un perito forense local para dar pláticas. Se sintió una mezcla de resignación y esperanza. La vida continuaba, pero algunos caminos se evitaban al anochecer. 6 meses después, algunas cosas habían sanado y otras quedaron como cicatrices. La casa donde se encontraron rastros fue tapiada, el pozo sellado y la casona había cambiado de dueño. La madre del cerro ya no salía tanto a la plaza y la relación entre vecinos se volvió más cautelosa. El delegado Enrique organizó patrullajes esporádicos y el curandero Mateo seguía siendo consultado en casos de miedo. Se instauró una costumbre nueva de dejar una tijera en la ventana durante octubre como protección simbólica y muchos comenzaron a poner ropa al revés en las entradas cuando sentían presencias extrañas. Personalmente me cambió la forma de creer y de no creer. Pasé de ver las historias como folclore a entender que la experiencia humana es más ancha que nuestras categorías. Aprendí a documentar, a respetar los ritos y a no menospreciar las sensaciones de la gente. Si algo queda de todo esto, es una lección sobre escuchar y actuar con prudencia. Créanme, hay cosas que no se inventan. Si te conmovió este relato, deja tu comentario con la palabra noche y comparte tu experiencia, y suscríbete si quieres que sigamos contando historias donde la tradición y lo inexplicable se cruzan. Nos vemos en el próximo episodio.